Así es, abrimos el espacio internacional, el segmento de política internacional que tenemos todos los miércoles con nuestro especialista, Gonzalo Fiore Viani, que queremos felicitar porque es un flamante magíster de la Universidad Nacional de Córdoba, recibió el título hace unos días, lo compartió en su red, así que te quería felicitar públicamente. Muchas gracias. Gonzalo, vamos a tratar el tema candente, como dicen los cubanos. Cuba es un país que está en candela y en estos días se está atravesando una crisis durísima, una crisis política, social y económica, y queremos saber si nos podés aclarar un poco el panorama de lo que está pasando en Cuba. Así es, como bien decís, Andrés, hoy Cuba está claramente en el centro de la agenda regional, por lo menos en América Latina, debido a la ola de protestas que viene viviendo el país en los últimos días. Hay varias causas para explicar un poco lo que está pasando. Es imposible explicar Cuba sin explicar primero lo que es el bloqueo, lo que es el embargo comercial a la cual fue sometida por los Estados Unidos desde 1960. Desde 1962 este bloqueo incluye a su vez alimentos e insumos médicos. Cualquier empresa con capital estadounidense que lleve adelante algún vínculo comercial con Cuba puede ser sancionada, por lo cual nadie quiere hacerlo. Para que te des una idea de cómo esto afecta en lo concreto, en lo cotidiano, a la vida de los cubanos, Cuba es el único país de América Latina en patentar hasta ahora 2 vacunas contra el coronavirus, la Soberana 2 y la Abdala, y no pueden fabricarla de manera masiva debido a que no pueden tener acceso a insumos como por ejemplo el vidrio para las jeringas, para la botellita de la vacuna, etc. Entonces, esto te habla de cómo daña cotidianamente la vida de los cubanos. Después, por otro lado, hay algunas causas internas también que se mezclan un poco. Por un lado, la pandemia, la gestión de la pandemia, que fue muy buena durante 2020. Este año, como en todo el mundo, debido al ingreso de nuevas variantes, debido a las particularidades que viene tomando el virus este año, subió la cantidad de casos, subió la cantidad de internaciones, la cantidad de muertes. La campaña de vacunación, debido a estas cuestiones logísticas y de suministros, no termina de acelerar, aunque tiene el 15% de la población vacunada con 2 dosis. Por otro lado, la cuestión económica, la apertura económica que viene realizando el gobierno de Díaz-Canel, la quita de subsidios, desregulación de servicios, la devaluación de la moneda, la unificación de los 2 tipos de cambio, que conllevan una pérdida en el poder adquisitivo concreto de los cubanos. Y por otro lado, las exigencias de la juventud de mayor y mejor acceso a Internet y a las telecomunicaciones. Entonces, se mezcla todo esto y, por supuesto, también la influencia estadounidense en las protestas, que es imposible de soslayar, ¿no? Entonces, tenemos un cóctel acá que hace que la situación sea extremadamente compleja. Hay que decir que no solo hay marchas en contra del gobierno, sino que también hay marchas multitudinarias a favor del gobierno que no están teniendo mucha cobertura en esta parte del mundo, por lo menos. Es como que Cuba, por supuesto, nos llama muchísimo la atención por la realidad totalmente disímil a la que atraviesa Latinoamérica por su sistema político, económico y social. Como bien mencionabas, hay una crisis sanitaria, pero también en la crisis económica repercute que en la pandemia el turismo internacional también se vio sumamente restringido y Cuba depende mucho del turismo internacional. Así es, la crisis sanitaria que deriva también en esta crisis del turismo mundial hace que Cuba se haya quedado el año pasado y este año sin la que es prácticamente su única entrada de divisa, el único ingreso de divisa, que es el turismo. Esto también ha repercutido económicamente, ha afectado gravemente a la economía del país, que hoy presenta una gran falta de divisas, es quizás uno de los principales problemas estructurales que tiene la economía cubana históricamente y que se ha agravado, por supuesto, por la crisis del turismo. Entonces, es un factor más que se suma a esta problemática, y también la cuestión del liderazgo, ¿no?, de Díaz-Canel, que es el primer civil, el primer hombre nacido después de la revolución en gobernar Cuba. Gonzalo, ¿qué perspectiva ves a futuro? El Partido Comunista Cubano, la Asamblea Nacional, que es el órgano de gobierno, el Comité Central, presidido por Miguel Díaz-Canel, ¿tomará algunas de las demandas? ¿Se mostrará más flexible o continuará con esta posición tan dura de considerar una acción contrarrevolucionaria dirigida desde Estados Unidos?
Bueno, creo que Díaz-Canel en el corto plazo sí va a tomar algunas de las demandas. Lo viene haciendo, de hecho, desde que asumió la cuestión del acceso a Internet, la modernización de la economía, que por ahora no viene dando muy buenos resultados, esta desregulación en lo económico. Esperan que a largo plazo sí lo dé. Yo creo que sí va a tomar algunas de las demandas en principio. Lo que, según mi análisis, hoy no está en discusión en Cuba es el modelo político dirigido por Partido Comunista y por el liderazgo de Díaz-Canel en la actualidad y por la Asamblea Nacional. Creo que eso no se va a discutir, pero sí se pueden llegar a tomar algunas de las demandas de los que están protestando, de los manifestantes, e implementarlas dentro de lo que es actualmente el sistema político que rige el país desde 1959, ¿no? Gonzalo, te agradecemos esta comunicación con Crónica Matinal, el especialista, nuestro columnista de política internacional, para tomar en cuenta a esta situación que está atravesando Cuba, que está en candela en estos días. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, hasta la semana que viene. Un abrazo grande.